Bien, continuamos entonces con la transmisión de la información genética. También nosotros lo denominamos como el capítulo de genética de la materia de química biológica o el metabolismo de los ácidos nucleicos. La clase pasada les había mostrado esta filmina donde mencionábamos que teníamos el ADN como una molécula, que tenemos el ADN como una molécula que se encuentra, ahí es donde se encuentra la información genética, en las células eucariotas se ubica dentro del núcleo, y que esa molécula que lleva la información genética tiene, digamos, la necesidad de heredar esos caracteres genéticos a la descendencia, y para eso tiene que duplicarla y generar, en esa duplicación o replicación, generar copias idénticas, para que cuando se divida la célula, cada una de las células que se origina lleve la misma carga genética que la célula madre que le dio origen. Ese proceso lo vimos la semana pasada. Hoy lo vamos a complementar con estos otros dos procesos, que es la transcripción y la traducción. Estos dos procesos, tanto la transcripción como la traducción, que son los temas del día, ocurren para poder la información que está contenida en el ADN sea, digamos, expresada de alguna manera, y la forma de expresarse es terminar sintetizando proteínas. Para eso es necesario que primero ocurra un proceso que se denomina la transcripción. La transcripción consiste básicamente en que una de las hebras del ADN va a actuar como molde, va a permitir que se copie una hebra de ARN, como la que aparece acá, ven que es una sola hebra, lo hace la copia, sería la síntesis de una cadena de ácido nucleico, que es de ácido ribonucleico. Esa cadena, digamos, copia por complementariedad las bases que están en la hebra molde del ADN. Por lo tanto, la secuencia de nucleótidos que ustedes encuentran en el ADN va a generar por complementariedad una secuencia de nucleótidos que pasan a un ARN. Esos nucleótidos del ARN, tenemos tres tipos de ARN, cada uno va a cumplir una función distinta, ya se va a explicar cuando hablemos de la traducción. Pero uno de esos tipos de ARN, que se denomina mensajero, esa secuencia de nucleótidos del ARN mensajero, en el proceso de traducción van a significar una determinada secuencia de aminoácidos para una proteína. Entonces, esa secuencia de aminoácidos en una proteína hace que esa proteína tenga una determinada conformación espacial y va a cumplir una determinada función. Como por ejemplo puede ser una enzima, o puede ser una proteína transportadora en una membrana, o puede ser una proteína que forma las fibras musculares, la actina, la miosina, o distintas proteínas que se pueden sintetizar. Pero ¿de qué va a depender esa proteína? De la secuencia de aminoácidos. ¿De qué depende la secuencia de aminoácidos? De la secuencia de nucleótidos del ARN. Y esa secuencia de nucleótidos del ARN depende de la secuencia de nucleótidos que había en la hebra molde del ADN. Es por eso que decimos que el ADN lleva la información genética. Y todos estos pasos que vamos a ver hoy, que es transcripción y traducción, es para que esa información que está contenida en el ADN se termine expresando en un determinado tipo de proteína. Bueno, dicho esto, a modo de introducción muy general, vamos a analizar estos dos procesos: transcripción, traducción. Comencemos con la transcripción. Bueno, la transcripción, como ya se lo dije en la presentación, comprende, tal cual como está ahí escrito, comprende el proceso que sufren los ácidos nucleicos por el cual se sintetiza ARN a partir del ADN que actúa como molde. Entonces, esta definición ya nos está diciendo que tenemos un ADN molde que tiene una secuencia de nucleótidos, y a partir de ese ADN molde vamos a sintetizar una cadena de ácido nucleico, de ribonucleico,
ácido ribonucleico, es decir, ARN. Es decir, que es el proceso por el cual se va a sintetizar ARN. Bien, continuando. Para que ocurra este proceso de síntesis de ARN, es decir, la transcripción, lo primero que debe suceder es que se tiene que separar las hebras del ADN. Se hace como una... Recuerden que el ADN tiene una doble hélice, son dos hebras que están enroscadas en forma de doble hélice, y una pequeña porción de ese ADN, esa gran cadena que es el ADN, se va a formar una pequeña separación muy pequeñita, que se denomina la burbuja de transcripción. Bien. Ese proceso de transcripción es llevado a cabo, el proceso completo. Acá, no sé si se recuerdan la duplicación, la clase pasada, mencionamos un listado bastante importante de elementos y proteínas y enzimas que participan en el proceso de transcripción. Acá básicamente lo realiza la enzima que es la ARN polimerasa. Ella va a cumplir prácticamente todas las funciones en el proceso de transcripción. Durante este proceso de transcripción se copia la hebra molde del ADN con dirección. Siempre esto es algo que vale para todos los casos que se va a sintetizar un ácido nucleico. La hebra que actúa como molde siempre va a tener dirección 3', 5'. Y toda la hebra nueva que se sintetiza, es decir, lo que estamos formando como nuevo, eso tiene la dirección normal, que es la dirección normal de síntesis, que es 5', 3'. Porque cuando se va copiando tienen que estar las hebras, digamos, la que actúa como molde y la nueva, enfrentadas, y en donde sus nucleótidos parcialmente son complementarios. Y los nucleótidos nuevos que voy agregando siempre se van agregando en sentido 5', 3'. Y las que son paralelas y complementarias siempre tienen, digamos, están mirando como en sentido contrario, de 3' a 5'. Bien. La dirección de síntesis, bueno, lo que le acabo de decir, del ARN naciente, es de 5' a 3'. Y obviamente para este proceso vamos a necesitar los nucleótidos que son los ribonucleótidos, porque tienen ribosa, que serían el ATP, el GTP, el CTP, y ya no hay más TTP, porque no hay timina, acá va a haber uracilo, por lo tanto va a haber UTP. Es decir, que son estos 4 nucleótidos trifosfatos, siempre se los necesita trifosfato. Cuando se incorporan, bueno, ahí pierde un pirofosfato. Entonces, los 4 nucleótidos que necesitamos son ATP, GTP, CTP y UTP. Bien, acá simplemente este gráfico lo traje, lo bajé ahí digamos, de la web, para que ustedes entiendan el proceso general de la transcripción. Acá tenemos la cadena de ADN, las 2 hebras, esta sería una hebra, esa hebra que no es la que se va a copiar, se la denomina codificadora. Y acá tenemos la otra hebra que va en sentido 3', 5', esta otra hebra del ADN es la que se denomina hebra molde. Y acá, esto que está en color fucsia, es el ARN naciente, el que se está copiando. Fíjense que acá ya en este esquema sencillo, estamos marcando acá con el puntero láser lo que se denomina la burbuja de transcripción. Ven que es una burbuja muy pequeña. Y acá en un color rosa muy tenue, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, hay una pelota rosadita que engloba esa burbuja y que es la enzima, la ARN polimerasa. Bien, ustedes ven entonces que para que ocurra este proceso de transcripción, se forma esa pequeña burbujita, lo va a formar la misma enzima, la ARN polimerasa, por eso yo les digo, la ARN polimerasa hace todo. Forma esa burbujita,
separa las dos hebras del ADN, toma una como molde, en este caso la de abajo, y va a ir colocando los nucleótidos que son complementarios. Fíjense que acá tienen en el molde una C, en la cadena de ARN una G. A donde tienen una A en el molde, ya no van a colocar T porque no lleva timina el ARN, sino que van a colocar uracilo. ¿Ven? A, uracilo. G, C, guanina, citosina. Cuando hay timina en el molde, van a colocar adenina en el ARN. Guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, uracilo. O sea, la complementariedad es lo mismo, pero en lugar de timina se coloca uracilo. Y por otro lado, también quiero que noten acá, que acá ustedes ya ven que esta cadena no es que comenzó acá el proceso. Este proceso está en curso, comenzó un poco más atrás en esta cadena de ADN, es decir, que esta burbuja que forma la ARN polimerasa, la forma en un determinado punto de la cadena de ADN y ahí se va a ir desplazando, en el caso del gráfico que están viendo ustedes, hacia la derecha, es decir, se va a ir desplazando hacia allá. Es decir, que esta ARN polimerasa se va moviendo y junto hacia allá, y junto con ella se va a ir moviendo la burbuja de transcripción, en donde se va a ir abriendo la burbuja en esta zona y se va a ir cerrando en la zona posterior. Y a medida que va avanzando se va, digamos, desprendiendo la cadena de ARN naciente que se va formando. Si yo voy a incorporar un nucleótido nuevo en este proceso de síntesis, lo tengo que hacer en este lugar, porque la de síntesis es en sentido 5' hacia 3'. El próximo nucleótido va a entrar acá. Y les pregunto a ustedes, en función de la letra que está en el molde, ¿cuál sería el próximo nucleótido que se va a incorporar? Uracilo. Muy bien, correcto. El complementario a la adenina, recuerden que no puede ir más timina y que va uracilo. Entonces el próximo nucleótido que entraría acá, vendría un uracilo aquí, se enfrenta a esta adenina, todo eso lo hace la ARN polimerasa, se enfrenta a la adenina y la polimerasa, una vez que reconoce que está el nucleótido correcto, que sería un uracilo, el uracilo se ubica acá, pero está suelto y necesitamos unirlo. ¿Con quién lo vamos a unir? Con la guanina. Exacto, con la guanina que lo precede, lo tiene que unir con esta guanina. ¿Qué enlace se va a formar ahí? Enlace fosfodiéster. Correcto. ¿Y quién va a catalizar ese enlace fosfodiéster? La ARN polimerasa. Exactamente, por eso se llama polimerasa. Tiene la capacidad de formar polímeros. Y en este caso el polímero que hace es un polímero de nucleótido. Entonces la misma ARN polimerasa, una vez que se ubica aquel uracilo, lo va a unir por enlace fosfodiéster con la guanina. Y así va a ir avanzando hacia la derecha de este gráfico, abriendo la burbuja y cerrando la burbuja por detrás en la molécula del ADN. Bien, este es el pantallazo general del proceso. Veo que me van siguiendo. Ahora vamos a ver un poquito más de detalle en estas etapas.